Ya chicos, cuando quieran. Ya. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Nuestro grupo, que está conformado por Javier Maldonado, Marco Rodríguez, Enzo Valenzuela, Ignacio Vázquez y yo, Claudio Alegre, les vamos a hablar sobre la muerte y la muerte humanizada. Para comenzar, ¿qué podemos decir sobre la muerte? Es, eh, es uno de los más grandes misterios del mundo, ¿verdad? Ya que nadie en realidad sabe qué es lo que pasa después de eso. Debido a esto, a través de los años, muchos han intentado darle un significado, postulando teorías desde disciplinas como la religión, la filosofía, el arte, las ciencias, etcétera, tratando de explicar esto, qué es la muerte. Siglos atrás en filosofía se utilizaba una frase que luego comenzó a ser utilizada en las artes, especialmente en la pintura. Esta frase era memento mori. ¿Qué significa esto? Memento mori significa recuerda que morirás. Esta frase se utilizaba para recordar que no importa cuántos privilegios tengas, cuán poderosa sea una persona, todo es pasajero y al final todos vamos a compartir el mismo destino. Y al final de cuentas, lo único certero que uno tiene en la vida, ¿verdad? Desde nuestro nacimiento, que tarde o temprano un día vamos a morir. Eh, la muerte en sí nos genera muchas emociones, ¿verdad? Como ansiedad, depresión, miedo, y esto ha hecho que hoy en día vemos que socialmente existe una especie de negación hacia la muerte, ya que por lo general no se toca este tema. Por lo que al momento de, como profesionales de enfermería, enfrentarnos con algún paciente en esta última etapa de su vida, vamos a presenciar que puede tener estas emociones que dije anteriormente, como ansiedad, depresión, miedo. Y no solo él, sino que también su familia, quienes lo acompañan. Lo que hace indispensable nuestro rol de enfermería, brindando todos los cuidados necesarios y además de un apoyo emocional para que esta transición ocurra de la forma más humanizada posible. Con respecto a los objetivos de nuestro trabajo, los objetivos generales, tenemos diferenciar muerte, muerte digna y analizar competencias de enfermería en el proceso de muerte humanizada. Dentro de los objetivos específicos tenemos definir conceptos de muerte y muerte humanizada y realizar procesos de atención enfermero en caso clínico referente a muerte humanizada utilizando el modelo de Virginia Henderson. Ahora Javiera va a continuar con la muerte. Buenos días. Como todos sabemos, a lo largo de la historia, distintas disciplinas han tratado de dar un significado a la muerte. Algunos, por ejemplo, como la Real Academia Española, dice que la palabra muerte proviene del latín mors o mortis, que significa cesación o término de la vida, y en el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y del alma. Según la religión, según la Iglesia Católica, es una meta natural para todo ser humano, de la cual no se puede escapar. Es la separación del alma, la cual continúa viviendo, y el cuerpo, lo que marca el fin de la vida física. Es algo desconocido, a lo que no se debe temer, porque marca el paso a un plano superior, donde hay un descanso eterno, se está con Dios y se deja de ser una carga. Es un paso necesario para entender lo que es la resurrección, aunque se asume también que podría existir la reencarnación. Según la filosofía, Platón nos habla del alma y cómo ésta es propia y exclusiva de los seres humanos, es eterna e inmortal, unida accidentalmente al ser humano. También afirmó que la filosofía es aprender a morir y que a través de esta disciplina aprendemos a separar el alma del cuerpo, a entender que al morir el alma es la que perdurará. Según la ciencia, la muerte es un proceso biológico inevitable, que es parte de la vida, que marca también el fin del ciclo de esta, en cualquier ser vivo, con la excepción de que en el ser humano se está consciente toda la vida de este suceso, el cual puede ser natural o accidental. Para simplificarlo, la muerte es un proceso terminal que consiste en la extinción del proceso homeostático de un ser vivo, por ende concluye con el fin de su vida. Otros autores también señalan que la muerte, al igual que el nacimiento, son fenómenos naturales, inherentes a la condición humana, que comparten aspectos biológicos, sociales, culturales, psicológicos y emocionales, acontecimientos que también generan gran impacto emocional en la sociedad.
Morir es un tema con connotación social de importancia, ya que involucra sentimientos de muchas personas relacionadas con el fallecido. A continuación, Ignacio tratará la muerte humanizada. Bueno, buenos días. Bueno, muchas veces se puede llegar a confundir el término de eutanasia con muerte digna o muerte humanizada, pero la eutanasia, según la Organización Mundial de la Salud, y así como la Asociación Médica Mundial, da como definición eutanasia el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia o de algún familiar. Pero por otro lado, una muerte digna o una muerte humanizada no consiste en dejar o hacer morir al paciente, sino que el objetivo está dirigido a mejorar en lo posible las condiciones presentes del paciente y de la familia, cubriendo sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales durante este proceso de muerte. Y si llega a ser necesario, el apoyo también se extiende hasta el periodo del duelo. Bueno, tomando en cuenta esta definición, podemos incorporar un morir digno a las siguientes intervenciones de enfermería para el manejo del dolor y cualquier necesidad insatisfecha. Dentro de estas está el manejo farmacológico, que es cumplir profesionalmente con un esquema indicado por médico, y está el manejo no farmacológico, que dentro de estas está posiciones antiálgicas, cambio de posición, movilización activa o pasiva, control de estímulos ambientales, educación al paciente o al cuidador, referir a salud mental y referir al programa de apoyo al cuidador. Y también es muy importante no hablar de muerte digna o muerte humanizada sin mencionar los 4 principios fundamentales de la bioética. ¿Cuáles son estos? El principio de no maleficencia es considerado el más importante y significa que cualquier acto médico debe pretender en primer lugar no hacer daño al paciente. El principio de beneficencia se refiere a los actos del médico deben tener la intención de producir un beneficio en el paciente. El principio de autonomía alude al derecho del paciente de decidir por sí mismo sobre los actos que se practicarán en su propio ejemplo. El mejor ejemplo de esto es el consentimiento informado. Y el principio de justicia obliga a tratar a cada paciente como corresponde. Este principio se centra idealmente en que cada paciente tiene el derecho de recibir un servicio de salud óptima y de calidad. Y bueno, a continuación mi compañero Enzo les hablará sobre la conclusión de nuestra presentación. Buenos días. En conclusión, lo que podemos extraer de la presentación es que la definición universal de muerte es muy difícil, ya que el proceso irá por el propio individuo en su forma particular. Dependerá del momento en que esté este proceso y se puede interpretar en diferentes visiones, como sea la espiritual, como definición de la RAE, o filosófica, o de forma clínica. Como dato, en Chile, por ley, se debe realizar o cremación a las 24 horas, para así comprobar el suceso en todos los casos. Además, se puede concluir los cuidados de enfermería son esenciales no solo en relación al paciente, sino también para sus familias y sus círculos de contención. Todo nuestro accionar debe ser siempre dirigido a una muerte digna, basado en el concepto de justicia, autonomía, maleficencia y ciencia, ya que es deber de nosotros el validar al paciente y respetar sus opiniones. En relación a la interrogante de la relevancia de la enfermería, cuidado de las personas en este proceso de muerte, podemos la enfermería está presente en todo el proceso vital y está consciente con los pacientes y las familias, otorgando cuidados, dando soporte en el duelo. Y es por esto que el comprender el morir y capacitarnos para brindar la atención es esencial para brindar una atención de calidad en este proceso, mirando al paciente en su visión biopsicosocial espiritual. A continuación, mi compañero Marco va a relatar el caso clínico que hemos formulado. Hola, buenas tardes, ya son las 12 ya. Vamos a presentar nuestro caso clínico de muerte humanizada.
Se realiza una visita domiciliaria junto al médico Javiera de 65 años, es una paciente jubilada, perteneciente al programa de pacientes postrados que cursa con cáncer de estómago con metástasis ósea, paciente clote. Vive con sus dos hijos, Cristina de 30 años y Carla de 25 años. Cristina es dueña de casa, casada, madre de dos hijos de 1 y 3 años. Ella es quien se encarga de los cuidados de su madre, ya que su esposo está todo el día fuera de su casa por el trabajo. Y Carlos es un estudiante de Derecho y pasa la mayor parte del día en la universidad. Javiera refiere sentirse querida y bien acompañada por todos en la casa, especialmente los fines de semana, que es cuando están todos presentes. La vivienda cuenta con todos los servicios básicos y estructura de buena calidad. Cristina refiere que desde hace ya un mes le está costando demasiado poder movilizar o hacer cambio de posición a su madre, ya que siente mucho dolor. Javiera actualmente está con tratamiento para el dolor con tramador 400 mg al día, el cual este dolor se ha ido intensificando en los últimos días, evidenciado por interrupción del sueño cada 3 horas, grito y llanto de Javiera. Esto ha significado el desarrollo de una UPP de grado 1. Además, en la última semana Javiera ha presentado vómitos 2 veces después de almorzar. Cristina refiere que se siente cada vez más sobrepasada al tener que estar pendiente de los labores del hogar, la crianza de sus 2 hijos y del cuidado de su madre. Refiere que se siente muy estresada y muy preocupada por su estado, lo cual la mantiene muy triste y nerviosa. Javiera pide ayuda para que se le administre un medicamento más fuerte para el dolor, ya que refiere a un EVA de 8 de 10. Ella sabe que se encuentra en una fase terminal de su enfermedad y está preparada para un desenlace próximo, por lo que desea pasar sus últimos días tranquila y sin dolor. Cristina, por otro lado, si bien no quiere ver sufrir a su madre, teme que ella no esté consciente por el efecto de los medicamentos y que por esto no pueda compartir con ella sus últimos días. El médico indica cambio de medicamento por morfina. Ahora nos vamos a nuestra valoración de necesidades y estas son las insatisfechas. La segunda sería comer y beber de forma adecuada. Están satisfechas debido a los vómitos 2 veces la última semana después de almorzar. En la eliminación, en el mismo fundamento, en este caso por los vómitos. La cuarta, moverse y mantener postura adecuada. Están satisfechas ya que es una paciente postrada y además que necesita a su hija para poder movilizarla. Además que presenta una metástasis ósea en este caso. Dormir y descansar, en este caso está insatisfecha ya que Javiera refiere llanto, presenta los gritos, interrupción del sueño cada 3 horas debido al dolor que presenta. Elegir la ropa adecuada, está insatisfecha ya que es una paciente postrada, por lo que cual necesita ayuda de su hija para poder vestirse en este caso. Mantener higiene corporal, está insatisfecha ya que Javiera presenta una UPP de grado 1 y su hija se encarga en este caso de los cuidados personales, en este caso el aseo corporal. Evitar peligros con el entorno, en este caso están satisfechas ya que Javiera ha tenido vómitos, ha presentado una UPP de grado 1, es una paciente postrada, ha tenido interrupción del sueño y el más importante acá es el dolor que presenta, un EVA de 8 de 10 en este caso. Y por último, participar en actividades recreativas, en este caso están satisfechas que es una paciente postrada, por lo cual no tiene con mucha actividad recreativa en este caso. Ahora nos vamos a nuestros problemas prioritarios, en este caso sería el dolor. El segundo sería disminución de la movilidad y el tercero el estado de ánimo del cuidado sobrepasado, en este caso de la hija. Nuestro diagnóstico sería en este caso el dolor agudo, el segundo deterioro de la integridad cutánea y el tercero el cansancio de dolor del cuidador. Como he dicho anteriormente, nuestro diagnóstico prioritario es el dolor agudo relacionado con agentes lesivos biológicos, en este caso el cáncer que cursa Javiera, pues, el cáncer de estómago con metástasis ósea, manifestado por un EVA de 8 de 10. Y las conductas expresivas que ha tenido Javiera, el llanto, los gritos. Nuestro NOC sería a nivel del dolor y nuestros indicadores son los siguientes: dolor referido, gemidos y gritos, intolerancia a alimentos. Nuestra evaluación de ingreso cuantitativa, en este caso los colocamos en comprometido, en todos, el dolor referido, gemido y gritos, intolerancia a alimentos lo pusimos en comprometido, en nivel 2. Nuestra evaluación de ingreso cuantitativa, en este caso, sería lo siguiente: Javiera logrará disminuir el dolor de 8 de 10 con la ayuda de administración de fármacos analgésicos más potentes, en este caso la morfina que le indicó el médico, en un periodo de 30 a 40 minutos, evidenciado por un EVA de 4 de 10. Una corrección, acá esa es evaluación cualitativa, la de arriba cuantitativa. Sí, eso. Bueno, nuestro NIC en este caso sería el manejo del dolor y elegimos estas 4 intervenciones. Podrían ser más, pero estas son como las más importantes que nosotros determinamos. La primera es proporcionar a una persona alivio del dolor óptimo mediante analgésicos prescritos, en este caso la administración de morfina.
La segunda es disminuir o eliminar factores que precipiten o aumentan la experiencia del dolor. En este caso, los miedos que pueda tener el paciente, el cansancio, el desconocimiento de alguna cosa que pueda tener. Tercera sería enseñar el uso de técnicas no farmacológicas. Esto igual es importante, como puede ser la musicoterapia, terapia de relajación, terapia de imaginación recreativa. Esto, entre otras cosas más, esto igual son importantes y se puede realizar antes, durante y después de las actividades dolorosas que presente la paciente, en este caso. Esto ayuda mucho para disminuir el dolor. Y la cuarta sería como enseñar los cambios de posición en cama para poder disminuir los riesgos de lesiones cutáneas y dolores. En este caso, habría que explicarle a Javier y tanto a su cuidadora que se pueden realizar los cambios de posición cada 2 horas para así evitar lesiones cutáneas y que en este caso, como ya presentó un OPP, no sigue evolucionando a otro grado. Ahora nos vamos a nuestra evaluación cuantitativa de ingreso. En este caso tenemos el dolor referido, lo colocamos levemente comprometido, y gemidos y gritos, intolerancia al alimento, lo pusimos no comprometido, en nivel 5. Y nuestra evaluación cualitativa de ingreso sería: Javier logró disminuir el dolor un nivel 8 de 10 con la ayuda de administración de medicamentos analgésicos más potentes, en caso de morfina, en el periodo establecido de 30 a 40 minutos, evidenciado por un nivel de 4 de 10, ya no presenta los gemidos y gritos y ya tolera los alimentos. Bueno, esta sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda o pregunta, nos hacen saber. Sí, gracias. Ya. Muchas gracias, chiquillos. Muy bien. Muy buena su síntesis en relación a todo lo que es la definición, haberlo unido con los principios bioéticos, ¿cierto?, que siempre debieran estar presentes dentro de lo que es la atención de un paciente en una condición así. Ofrezco la palabra primero a sus compañeros de curso. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No, profe, yo por lo menos no. Yo, profe, tampoco me gustó la presentación, creo que estuvo súper concisa, con todas las definiciones que igual nos dio la posibilidad de poder identificar qué es lo que es la muerte propiamente tal y qué es lo que es la muerte humanizada. Así que felicitaciones, chiquillos, a mí me gustó por lo menos. Ya. ¿Alguien más, algún comentario? Contento el Ignacio. Profe, al igual que a mis compañeros, felicitar a los chiquillos. Siento que fue una buena presentación. A mí en lo personal me quedó bastante claro el contenido de lo que era su tema, de igual manera el caso clínico, así que creo que fue una muy buena presentación. Ya. ¿Alguna otra cosita? Ya, yo tengo una duda y una pregunta. No se ríe, Ignacio. Y no es tan terrible lo que voy a preguntar. Chiquillo, ¿qué edad tenía su paciente? 75 años. ¿Y en qué curso estamos? En pediatría. ¿Y los niños fallecen o no fallecen? Sí, pues, chiquillos, ustedes tienen que hacer un caso clínico en relación a pediatría. ¿Ah? Concuerdo lo que acaban de decir sus compañeros, fue un caso clínico, pero la idea era, y la muerte, muy bien ustedes lo dijeron, es un tema del cual no se aborda. ¿Ah? Claudio dijo, no se toca el tema, lo único que tenemos seguro es que vamos a llegar a la muerte, ¿cierto? Pero así como no se toca, menos se toca cuando se trata de la muerte de un niño. Entonces, esa era la idea de nosotros hoy día poner de manifiesto cuando un niño está en un proceso de muerte en que no solamente se ve él afectado como persona, sino que también como todo su entorno familiar y su círculo más cercano están súper comprometidos y afectados en ese sentido. ¿Ya? Bueno, ahí lo vamos a dejar. Tengo una pregunta para cualquiera de ustedes.
ustedes dan a conocer su proceso de enfermería y también la idea era que ustedes trajeran a lo que era el proceso de enfermería el cómo abordar todo esto que ustedes dijeron, temores, miedos, entre comillas un tabú, de repente hablar con la muerte. ¿Cómo ustedes dentro de lo que es el proceso de enfermería ven reflejado el proceso de la muerte con el diagnóstico y el proceso de enfermería que hicieron? ¿Cómo puedo ver yo que yo como enfermero estoy interviniendo y ayudando a las personas en morir dignamente? Porque se habló de los principios bioéticos, que igual lo va a tocar alguna de sus compañeras en los otros grupos, pero ¿cómo lo vemos reflejado ahí? Yo lo veo reflejado en relación a que la enfermería tiene como una posición de resolver dudas. O sea, en relación a este proceso de familia tan complicado de la muerte, la enfermería siempre es como el referente para acompañar, más precisamente porque tenemos los otros niveles como los técnicos o los profesionales específicos, pero enfermería siento que es lo que acompañan 24/7 a la familia y resuelven las dudas más de forma natural o con un lenguaje que puedan entender el paciente. Y aquí, en este proceso que ustedes plantearon, ¿cómo estamos ayudando a la familia, a la señora Javiera, ¿cierto? Voy a hablar de señora. Yo, Que, sí. Ya, Ignacio primero y después Marco Andrés. Es que si bien el diagnóstico es de dolor, bueno, parte de nuestro proceso dentro de la valoración, el diagnosticar y todo eso. Entonces, claro, nosotros en este caso decimos, claro, usted tiene este dolor, 8 de 10. Entonces, nosotros como enfermería participamos en el proceso de partida de ser realista y decirle, claro, usted tiene este dolor, pero se puede saber llevar. Tenemos un equipo médico, explicarle al paciente, educarlo. Tenemos un equipo médico que administra fármacos. Nosotros damos a conocer un plan de cuidado que le realizamos a los pacientes al respecto del dolor, de explicarle cómo se puede aliviar con medidas físicas, el cambio de posición y todas esas cosas. Entonces se aborda desde el proceso del dolor, que es como lo más, no sé, más latente que está en este momento, hasta decir, bueno, explicando este dolor es producto de esto, producto de este cáncer, va a ir evolucionando, siendo siempre realista, pero de la manera más humana posible. Y sí, pues, como dice mi compañera, hay que ser lo más humano posible. En este caso, el dolor nunca se puede disminuir completamente, eso estamos claros, pero lo que sí se puede hacer es, en este caso, acompañar al paciente, escucharlo activamente, acompañarlo a la familia, brindarle el apoyo. Esas cosas también ayudan mucho a manejar, en este caso, el dolor o el sufrimiento que tenga el paciente. Sobre todo estos pacientes que son terminales, lo que más necesitan, yo creo, es escucharlo, ser empático. Todas esas cosas son como importantes. Y dentro de nuestra profesión siempre tenemos que hacerlo. Nunca tenemos que dejarlo de hacer. Ya, y ¿por qué no? Había alguna... A ver, ¿y por qué? Dos cositas y con eso termino, para que bajen los niveles de angustia. ¿Por qué esto que tú acabas de decir, de ser empático, acompañarlo, ¿cierto?, no fueron considerados dentro de lo que fue su plan? Y lo otro, preguntarle si había alguna condición, alguna característica dentro de su caso clínico de la señora Javiera, que uno dijera, ya, de aquí me agarro yo como para hacer mi plan de enfermería si estoy en un paciente terminal que está viviendo un proceso de muerte. Es que básicamente acá en este caso clínico nos enfocamos en los dolores que tenía un EVA de 8 de 10. Entonces... Pero si yo me fracturo también puedo tener un EVA 8 de 10. ¿Cómo? Si yo me fracturo una pierna, también voy a tener un dolor 8 de 10 y no estoy en un proceso de muerte. Y me vas a tener que tratar el dolor de la misma forma que lo trataste a ella.
Ah, claro, es que lo que pasa es que ella está en una enfermedad terminal, entonces es como diferente las situaciones. Cuando hay una enfermedad terminal es complicado porque ahí necesita más cuidados y más cuidado humanizado en este caso, lo que estamos diciendo. Como ya había dicho anteriormente, hay que ser empático, escuchar activamente, todas esas cosas son importantes, y no solamente en la administración de los medicamentos, que obviamente eso también va a ayudar mucho para manejar el dolor, pero por ejemplo en el caso de Clique nosotros nos enfocamos en eso, en el dolor, en el fármaco y también en lo que ella pedía, que se quería que le administraran medicamentos más fuertes. Y después nosotros lo consultamos con el médico y el médico dijo, sí, se puede administrar morfina en este caso, que es un medicamento más fuerte. O sea, lo que estamos haciendo es como, estamos, ¿cómo decirlo? Como satisfaciendo las necesidades que va requiriendo en ese momento el paciente dentro de lo posible en nuestras manos. Sí, eso. Y profesora, en relación a lo que pregunta usted, ¿cómo hilamos este caso en relación a lo que nosotros expusimos? En el caso hay un conflicto entre lo que el paciente requería, que decía que tenía mucho dolor, pero también estaba lo que la familia quería, que no quería tener la dopada. Entonces, nosotros, hilándonos el concepto de muerte digna, de la validación, de la justicia, no maleficencia, en relación a eso desarrollamos ese caso porque teníamos el conflicto de que por una parte está la familia pidiendo algo, y por otro lado el propio paciente queriendo tener una comodidad en morir. Entonces, por eso nos generamos con ese concepto de que ellos se podían expresar. Porque como dice usted, los niños también mueren, también tienen esos mismos necesidades, pero por eso nuestro caso fue para que estuviera clara el objetivo del cuidado y también estuviera claro lo que el paciente requería. En relación a eso era nuestra muerte digna. Ok. ¿Algún otro comentario, chicos, antes que demos por finalizada su presentación? De mi parte no, profe. La mía tampoco, profe. ¿Y del grupo que presentó, algo más que quieran comentar o estamos listos? Nada más, profe. Yo, en particular, a modo personal, bueno, nadie está preparado para la muerte, así que igual es un tema bastante difícil de tocar. A cada persona, si bien se le va comentando el desenlace de qué es lo que va a ocurrir como final, pero el momento de que llega es el más difícil y es difícil el saber actuar. Entonces, es a modo particular cómo a uno lo tome. Independiente de que uno más se informe, el momento cuando llega, ahí se ve cómo uno actúa. Es cierto lo que dices, Ignacio, la verdad es que, y además a nivel de pregrados, ahora se está tocando más, pero hace un par de añitos atrás, la verdad es que era un tema que mucho no se abordaba. No, uno, como dices tú, en la medida que uno se enfrentaba a estas situaciones críticas, ¿cierto? Y como y situaciones en donde hay otros problemas éticos también, ahí uno ve cómo se actuaba, pero hoy por hoy el tema de la muerte ya es un tema que hoy ya cada vez lo estamos más sensibilizando dentro de los alumnos de pregrado y en posgrado obviamente también. Gracias, chiquillos, sé que es un tema súper difícil, yo creo que aquí hay enseñanzas y cosas que todos vamos a sacar el limpio y vamos a sacar muchas cosas positivas, así que se los agradezco. Muchas gracias, un aplauso para ustedes. Listo, gracias. ¿Quién viene ahora? Nosotras, profe. Ok. Ya, profesor. Perdón, déjenme preguntarle al grupo anterior, ¿venía bibliografía en su Power, que no lo vi? Sí, profe, pero no la alcancé, no la mostré. ¿Se la muestra? No, solamente dígame para no atrasar a sus compañeras. Yo después repaso la presentación. Gracias, Ya. que como no lo vi, no sabía. Ok. Grupo 2. ¿Quiénes son, por favor? Sí, Jacqueline Órdenes, Diana Patiño,
Silvana Pontigo y Daniela Sepúlveda. Ya, ¿y su tema? ¿Cuál es la segunda pregunta? La responsabilidad de enfermería en el proceso de una muerte digna y humanizada en paciente crítico y terminal. Ya, muy bien. Son las 12:25. 35 hasta las 12:40 presentación y los otros 5 minutos. Ya, profe. Bueno, para empezar, desearle unas buenas tardes a usted, profesora, y a mis compañeros. En cuanto a la responsabilidad de enfermería en el proceso de una muerte digna y humanizada, a cuanto a un paciente crítico y terminal, esta presentación se basa en conocer, definir y diferenciar entre los conceptos de paciente en estado crítico y terminal. A su vez, el poder aplicar las distintas acciones e intervenciones de enfermería destinadas a la atención de un paciente pediátrico a través del PAE. Es importante mencionar que al brindar una atención digna y humanizada en todo el proceso de enfermería que se encuentre un paciente... Porfa, ¿pueden compartir la pantalla? ¿O no tienen PPT? ¿Pueden compartir la pantalla o no tienen PPT? Es que estoy del celular, señorita. Ah, ¿y tus compañeras? Profe, yo igual estoy del celular. Silvi, ¿lo podéis compartir tú? Que yo estoy... Que estoy del celu y no puedo del celular. Lo tengo del... Por eso lo enviamos a... Yo pensé que no... Ah, no sale ahí en el... No sé. A ver, déjenme buscarlo yo. Por favor. Ya, tranquila, lo voy a buscar yo. Ustedes tienen que ir poniendo su presentación, porque si no nos podemos demorar mucho aquí entre que yo... Oh, denme un segundito, lo estoy buscando. ¿Esa es su presentación? Sí. Sí, profe. Ya, usted me va diciendo en la medida que vaya avanzando. Ya. ¿Ahí vamos? Sí, a cuanto a la introducción estaba, en que nosotros nos basamos en conocer y definir y diferenciar entre los conceptos de paciente en estado crítico y terminal. A su vez, el poder aplicar las distintas acciones e intervenciones de enfermería destinadas a la atención de un paciente pediátrico a través del PAE. Es importante mencionar que el brindar una atención digna y humanizada en todo el proceso de enfermedad que se encuentra un paciente debe ser primordial y de real importancia para el profesional de enfermería, ya que es quien tendrá la tarea de estar junto al usuario durante todo el camino, desde el comienzo de la enfermedad, padecimiento, hasta el fin de esta. Bueno, a continuación, Diana Patiño le va a hablar sobre los objetivos. Buenas tardes, profesora, compañeros. Nuestro objetivo general es conocer las acciones de enfermería dirigidas al cuidado de calidad de la persona y la familia frente al proceso de la muerte. Como objetivos específicos, definir el concepto de paciente crítico, concepto de paciente terminal, diferenciar entre un paciente crítico y uno terminal y aplicar el proceso de atención de enfermería a un paciente pediátrico. Ya. En cuanto a las definiciones, paciente crítico es aquel que presenta condiciones fisiopatológicas que alteran la función de uno o más órganos y sistemas, donde existe un compromiso severo de sus funciones vitales, además de un deterioro importante de la calidad de vida. En cuanto al paciente terminal, según la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la enfermedad en fase terminal
es aquella que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar la evolución y que por ello conlleva a la muerte en un tiempo variable, generalmente inferior a 6 meses. Es progresiva, provoca síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran sufrimiento físico, psicológico en la familia y el paciente. A continuación los dejo con mi compañera Daniela. Doctora, con respecto a nuestro caso clínico, nosotros nos pasamos a un paciente escolar de 10 años llamado Antonio, diagnosticado con leucemia linfocítica aguda y por descompensación del cuadro. Muchas gracias, se pasó. Presenta una anemia severa. Este se encuentra hospitalizado en la Clínica Católica en el servicio de oncología en compañía de su madre, quien se encuentra muy angustiada debido a la condición de salud de su hijo. Ella refiere que su hijo en todo momento presenta un dolor excesivo, debilidad y la mayor parte del día se encuentra agotado. Su estado ha ido empeorando con el pasar de los días, con pérdida del apetito, vómitos frecuentes, epistaxis considerable, evidente pérdida de peso y dolor generalizado con un EVA 10 de 10, que manifiesta en todo momento, como lo dije anteriormente. Debido a su situación actual, los médicos deciden trasladarlo y manejarlo en un psiquiátrico. El médico, quien conversa con la madre, fue muy tajante y sincero con ella, dando noticias no muy alentadoras sobre el pronóstico de salud del niño, ya que el menor se encuentra en un estado crítico debido a su patología de base, con posibilidades escasas de sobrevida debido al avance de su enfermedad. Al examen físico, Antonio, al ingreso de UCI, se ve con un evidente mal estado general, somnoliento, desorientado, diaforético, quejumbroso en toda evaluación, palidez generalizada en cuerpo, con presencia de hematomas, piel fría al tacto, llene capilar enlentecido, con uso de musculatura accesoria, aleteo nasal. Al control de signos vitales, presenta frecuencia cardíaca de 145 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto, una presión arterial de 85,45, temperatura de 37,5, saturación de 90% con apoyo de oxígeno 3 litros naricera, hemoglucotés de 60 miligramos por decilitro. Nuestro proceso de atención de enfermería, la valoración al respirar, la necesidad número 1, respirar normalmente, se encuentra satisfecha ya que se encuentra taquicárdico, taquipneico, hipotenso, con una saturación menor al 95% y con aparte una anemia severa. Comer y beber adecuadamente, se encuentra insatisfecha debido al cuadro actual del menor que le impide comer de forma adecuada debido a la pérdida de apetito, eliminación insatisfecha debido a la presencia de vómitos frecuentes, refiere epistaxis considerable y diaforesis. Moverse y mantener postura adecuada, insatisfecha ya que presenta dolor generalizado, EVA 10 de 10, dormir y descansar, se encuentra insatisfecha ya que hay presencia de dolor, escoger ropa adecuada, insatisfecha, paciente somnoliento, se encuentra decaído y desorientado, que le imposibilita realizar la acción. Mantener la temperatura corporal insatisfecha ya que se encuentra febril 37,5, mantener la higiene corporal, integridad de la piel insatisfecha ya que presenta palidez generalizada debido a anemia severa, hematomas, mucosas deshidratadas, diaforéticas. Evitar los peligros del entorno, insatisfecha, paciente con diagnóstico de leucemia linfocítica aguda, dolor EVA 10 de 10. Y aparte de su estado de decaimiento, presenta riesgo de caída, al estar desorientado y somnoliento, como dije anteriormente, comunicarse con los otros, insatisfecha, paciente con estado neurológico comprometido, desorientado, somnoliento, que le impide comunicarse de manera fluida, vivir de acuerdo a las propias creencias y valores sin antecedentes, autorrealización, insatisfecha ya que el paciente no asiste a la escuela, además de encontrarse hospitalizado. Más fuerte, por favor, y module un poquitito porque yo creo que sus compañeros no están entendiendo mucho. Participar en actividades recreativas, insatisfechas, ya que el paciente se encuentra hospitalizado, decaído y con un EVA 10 de 10. Aprender a descubrir o satisfacer la curiosidad, insatisfecha, ya que el paciente no está al tanto ni en conocimiento de su condición actual debido a su estado general. Ya. Los problemas prioritarios.
Los problemas prioritarios, como grupo, pusimos dolor generalizado, compromiso en el sistema respiratorio y circulatorio, aumento de la temperatura corporal. Los diagnósticos de enfermería, el primero es dolor agudo, su factor relacionado es agentes lesivos biológicos, en este caso el cáncer. Sus características definitorias, cambios en los parámetros fisiológicos, o sea, los signos vitales, cambios en el apetito, evidencia de dolor, expresión facial de dolor. El segundo es patrón respiratorio ineficaz, su factor relacionado es dolor, la característica definitoria es taquipnea, uso de musculatura accesoria y aleteo nasal. El tercero es termorregulación ineficaz, su factor relacionado es enfermedad, las características definitorias taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de la temperatura corporal por encima del rango normal. Nuestro diagnóstico prioritario es dolor agudo. Su factor relacionado es cáncer. Las características definitorias es cambio en los parámetros fisiológicos, cambio en el apetito, evidencia de dolor y expresión facial de dolor. Como no, elegimos nivel del dolor y los tres indicadores son dolor referido, frecuencia respiratoria, presión arterial. Como evaluación de ingreso, Antonio logrará disminuir el nivel de dolor evidenciado por la mejoría en los parámetros de los signos vitales mediante las acciones de enfermería en un periodo de 1 hora. Nuestro NIC es administración de analgésicos y las actividades son comprobar la orden médica en cuanto al medicamento, dosis y frecuencia del analgésico, determinar el analgésico preferido, vía de administración y su posología para un efecto óptimo, el control de signos vitales antes y después de la administración de los analgésicos narcóticos, tales como la morfina, el fentanilo, el tramadol y la meperidina. Considerar el uso de infusión continua, ya sea sola o en conjunto con opiáceos en bolo, para mantener los niveles séricos, atender a las necesidades de comodidad y otras actividades que ayuden a la relajación y que facilite la respuesta analgésica, y obviamente documentar cualquier efecto adverso del medicamento y la respuesta de este. La evaluación de egreso es que Antonio logró disminuir el dolor de Eva, pasando de 10 de 10 Eva a 5 de 10, evidenciado por parámetros en signos vitales más estables que en su llegada, mediante las acciones de enfermería en el plazo estimado, que era de 1 hora. Ya, en cuanto a la relevancia para la enfermería en el cuidado de la persona en el proceso de la muerte, nosotros decimos que la profesión de enfermería no solo se basa en su labor teórica, sino que también debe integrar su profunda experiencia a través del contacto con sus pacientes, lo cual permitirá madurar, ser cada día más sensitiva para estar atenta ante cualquier situación que se presente en cada momento. Cuando un paciente agoniza, hace aflorar en otros un sentimiento de angustia, miedo o hasta resignación que conlleva a recordar lo frágil que puede ser la vida. En esos momentos, cuando el profesional de enfermería reacciona más allá de los conocimientos técnicos y sale a relucir su dimensión social y cultural. Esta dimensión se manifiesta, por ejemplo, dando consuelo religioso, psicológico, y su saber se convierte en humano y el dolor ajeno se convierte en propio. ¿Terminaron, chiquillas? ¿Me escucha, profesora? Profe, nada. Disculpe, profe. Se había quedado pegado, que tengo un poco malo en internet. Bueno, como conclusión, en síntesis, en cuanto al abordado con anterioridad, se puede decir que es de suma importancia brindar los cuidados necesarios y realizar acciones de calidad por parte del personal de enfermería al paciente y su familia, ya sea en los procesos de enfermedad tal o durante la agonía de este. Cabe destacar el rol fundamental del personal de enfermería en conjunto a su grupo de trabajo, quienes brindan calidad y calidez en el trato de los pacientes, permitiendo satisfacer las necesidades biopsicosociales, emocionales y espirituales como un ser humano que se encuentra en el lecho del dolor. Bueno, de antemano esta ha sido nuestra presentación junto a mi grupo, espero que les haya gustado
Y bueno, el que tenga alguna duda o consulta esté libre de poder realizarla. Gracias. Muchas gracias. Voy a devolverme un poquitito, quiero ver una cosita. Ya, preguntas, dudas. Muchas gracias, chicas. Muy bien. Gracias. ¿El curso? Por lo menos yo no, profe. Estuvo clara toda la información. Gracias, Paula. Sí, profe, ninguna duda. Quedó todo claro. Gracias, chiquilla. Gracias, compañera. Ya, yo tengo una pregunta, ¿no? Para que hagamos un poquito más dinámico esto. Bueno, lograron desarrollar un caso clínico, ¿cierto? Donde evidentemente aquí hay un proceso de muerte que ustedes bien lo describen, ¿cierto? Un niño que está muy grave, con compromiso de su grado de conciencia, del compromiso del estado general, ¿cierto? Y una mamá que está comprometida emocionalmente. Muchas veces eso es lo que uno vive frente a un proceso de muerte en un niño, a un niño de 10 años. Pero vuelvo nuevamente a que si nosotros nos situamos en un proceso de cáncer, en una enfermedad cáncer, es sinónimo siempre como de dolor. Si miramos el grupo anterior, también en un paciente adulto también asumió el dolor. Pero me gustaría, porque ustedes hablaron, ¿cierto? Como de acuerdo a la relevancia de enfermería y parte de lo que eran sus conclusiones de cómo el personal de enfermería debía abordar a algunos pacientes siendo empático y asistiéndolo desde un punto de vista biopsicosocial y emocional. Aquí netamente su paciente no estaba con un compromiso de conciencia, así que yo me imagino que ustedes indujeron el EVA, ¿cierto? Porque difícilmente la mamá puede también definir qué EVA puede tener su hijo, sino que a través de manifestaciones clínicas, ahí me queda una duda en relación a cómo consiguieron ese EVA. Pero, ¿por qué? Yo entiendo que el tema del dolor es algo que nos vamos a situar, ¿cierto? ¿Por qué, si dentro de sus valoraciones de enfermería estaba alterado el vivir de acuerdo a las propias creencias y evitar peligros para el entorno, no consideraron una de esas dos necesidades como para establecer un diagnóstico prioritario, considerando que todos los otros ámbitos están manejados desde el punto de vista médico y tenemos que acompañar, ¿cierto?, a esta familia en el proceso de muerte de un hijo? Porque ustedes lo dicen en su conclusión, está puesto. Y en el proceso de enfermería y las intervenciones no hay tampoco reflejo de lo que es este proceso de muerte, y el mismo ejemplo que le puse al grupo anterior, como si yo me fracturo de una pierna, voy a tener prácticamente el mismo proceso de enfermería a un paciente que está frente a un proceso de muerte. Sí. Profe, disculpe, no entendí la pregunta. ¿Bajo qué criterio decidieron usar el dolor como su diagnóstico prioritario y considerarlo dentro de este proceso de muerte y no establecer un diagnóstico en relación al requisito de evitar los peligros del entorno o vivir adecuadamente en sus propias creencias, que están alteradas? Profe, nos quisimos colocar el EVA de 10 y enfocarnos en eso porque
Además de lo que nos mencionaba la madre, de que el niño estaba con dolor, quejumbroso, todo, él igual se podía, como bien dice usted, comunicar. Entonces, de acuerdo a la edad que él tenía, aplicamos esa escala del dolor y él nos indicó eso. No es algo como que hayamos puesto porque sí. Pero dice que tenía compromiso el estado de conciencia. Bueno, si es así, quedó en otra porque no recuerdo haber puesto esa parte en el caso, como que estaba con un compromiso de conciencia. O sea, estaba comprometido generalmente, claro, por el dolor, ya que viene una descompensación. De hecho, en el mismo caso clínico sale hipotenso, sale con sus signos vitales alterados. Y nosotros, ¿cómo pudimos evaluar a cuánto eleva? Es porque ya un niño de 10 años, entonces un niño de 10 años ya se puede expresar y decirnos más o menos el dolor referido, y además de observar también al momento de evaluarlo. Es más que nada, por eso decidimos la escala EVA expresarla. Ya, y si lo valora, ¿cierto? Lo observa. ¿Qué elementos en relación a eso, a usted qué elementos va a mirar, qué elementos va a valorar sin la necesidad de preguntarle al paciente y decir, sí, tiene un EVA 8 de 10? Claro, la fase, la cara, su actitud. Su actitud, su postura, si tiene alguna postura, las lágrimas, el quejarse. Y aparte que también mejor que la madre también conoce a su hijo, entonces ella inclusive también en el caso sale que refiere intensamente dolor, y al ingresar y observar al niño es claramente que representa un dolor EVA de 10 de 10. ¿Y alguna acotación, alguna que es Daniela, que no ha hablado nada, o la Silvana, algo en relación a estos dos requisitos? ¿Qué podrían ustedes señalar como intervención de enfermería, evitar peligros del entorno y vivir de acuerdo a los propios principios y creencias? Profe, ¿cómo era? Disculpe, de nuevo, lo de los requisitos de... Peligros del entorno y vivir de acuerdo a propias creencias, a sus propias creencias. ¿Qué es lo que se puede aportar como en enfermería? En su caso clínico, porque netamente están alteradas. Ustedes mismos lo señalaron como alteradas. Pero no entiendo lo que quiere llegar con la pregunta, profe. ¿Qué intervención haría usted en relación a eso? O sea, en riesgo de caída, obviamente, si el paciente... Pero en relación al cáncer del paciente, al proceso de muerte, no lo habitual de cualquier paciente. Profe, yo creo que sería importante el tema, el apoyo psicológico en este momento, tanto para él como para su familia. Exacto. Ya, haciendo énfasis en qué. En cuanto a lo mismo como etapa terminal, los cuidados paliativos, que inclusive está integrado en lo que es el GES número 45, donde brindan ayuda tanto al individuo patológico como a la familia. Inclusive también hay apoyo psicológico para él. Esa es una de las primeras instancias como para apoyo ético, desarrollo y crecimiento personal también, porque es una situación claramente, es como un duelo prácticamente. Entonces eso sería como lo primordial como ayuda, tanto como al paciente y su familia. Y lo otro, obviamente, como intervenciones de enfermería, ayudarle a todas sus necesidades fisiológicas, que en este caso sería el dolor, y por ende veríamos la hoja de indicación médica para ayudar a aliviar ese dolor. Y dependiendo del fármaco que nos indique el doctor, poder administrarlo para que así su EVA pueda disminuir a moderado. Ok.
¿Algún otro comentario para que terminemos? Dejar en claro uno de los objetivos específicos que teníamos, que era la diferenciación de un paciente terminal de estado crítico, que en este caso, si bien él está en este minuto en la UCI y el doctor da pocas probabilidades de vida y todo, es aquí donde tenemos que preocuparnos. Ya él pasó a ser un paciente terminal, en estado terminal. Por eso voy. ¿Cuáles son esos cuidados al final de la vida? Ya, chicas, gracias, se agradece su presentación. Un aplauso para ustedes. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, compañero. Hola, chiquilla. ¿Quién sigue ahora? ¿Qué hora es a todo esto? Chicos, es la 1. Vimos 2 casos. Nosotros tenemos clase hasta la 1:15 y yo después sigo con el otro curso. No sé si les parece que dejemos hasta aquí, porque si no, no vamos a alcanzar a ver completo su presentación. ¿Ya? Y continuamos y mañana tendríamos que terminar con el resto de los grupos. ¿Ya? A menos que me digan que alcanzamos a hacerlo. Profe, igual podríamos terminar con el de nosotros si es que los demás compañeros están de acuerdo. Ya, si es que no tienen clase. Tratemos de hacerlo como lo más rapidito posible. Que sus compañeros digan, yo soy materia dispuesta. Sí, profe. Ya, ¿ustedes tienen la presentación? Sí, profe, voy a compartir la pantalla. Dígame los nombres mientras tanto. Javiera Naranjo. Beatriz Silva. Paula Pamias, Catherine Norambuena y Cindy Palomino. ¿Cuál es su pregunta? La número 3, profe. Es que no sé lo que dice la número 3. Déjeme buscarla. Profe, dice analizar los aspectos socioculturales y antropológicos relacionados al proceso de la muerte. Ya. Son las 12:55. Ya, profe. Ah, me falta ahora. Entonces, hasta las 13:10. Ah, no habíamos justo. Ya. Ya. Ay, Voy a comenzar yo, profesora Beatriz Silva. Lo que pasa es que no puedo encender mi cámara, tengo problemas, pero voy a comenzar. Está bien, Beatriz, parta nomás. Ya. Primero que todo, buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. A nosotros nos han tocado las preguntas 3, 8 y 9. Bueno, es que no sé quién tiene la presentación, si puede avanzar una de mis compañeros. Ahí. Bueno, a modo de introducción, podemos decir que dentro de la historia, la muerte ha sido un tema importante de estudio para el hombre, ya que esta es considerada un evento que debe ocurrir de manera natural. Es un proceso que tiene diferentes visiones y estas dependen de factores como la religión, cultura, el territorio donde se viva y la etnia, que necesitan ser estudiados por los seres humanos, y es así como la socioantropología ayuda al entendimiento de este concepto y nos señala que se divide en diferentes periodos dentro de la historia, desde una muerte menos humana, que solo hace referencia al alma y al espíritu, hasta lo que hoy en día es la modernidad, que existen las emociones, los miedos, el dolor, y la muerte como un servicio más personalizado. Ya, hola compañeros, profesora, buenas tardes. Yo igual tengo problemas con el internet, así que la cámara no la voy a encender.
Bueno, como objetivos generales, nosotros identificamos analizar aspectos socioculturales y antropológicos relacionados con la muerte. Y como objetivos específicos, manifestamos dos, que vendría siendo identificar los pensamientos que tienen diferentes culturas en relación al proceso de la muerte y reconocer la importancia de las culturas al momento de realizar los diversos rituales de estas culturas. Bueno, la muerte es el paso de algo desconocido para los seres humanos y también es algo impactante y doloroso. Antropológicamente es importante, ya que como la antropología estudia el comportamiento de los seres humanos, también le interesa mucho lo que es el proceso de la muerte. A través del tiempo existen diferentes periodos, ¿ya? Por ejemplo, existe un analista que se llama Taylor, donde nos dice que el ser humano ha ido construyendo la religión a través de la veneración a los muertos, como muchas culturas que tratan a los difuntos como ancestros y los veneran y confían en ellos milagros. También nos habla acerca de que un hombre puede morir y ser enterrado y su fantasma puede continuar en sueños y visiones. Bueno, y a través del tiempo también ha ido cambiando, se han ido modificando culturalmente, ya que ahora los servicios son más personalizados respecto a lo que son los entierros. Se pueden fijar normativas sanitarias, existen servicios complementarios para velatorios o misas. También se ha perdido lo que es llevar el luto o solo usar ropa negra, que eso se hacía mucho antiguamente. También surgen cementerios privados, jardines o parques. También surge la cremación. Y bueno, respecto a la muerte, que es un ritual que las personas dan a sus seres queridos, dependiendo de las creencias que éstas tengan o no. El lugar donde viven, la comunidad a la cual pertenecen, etc. Bueno, y la religión también le da otra connotación a la muerte, pues existe el miedo a un Dios, ya, al comportamiento que hubo en la tierra si es que se actuó mal, existe un miedo. Mi compañera, si puede avanzar, por favor, que yo no tengo el... Bueno. Aquí quisimos dar algunos ejemplos acerca buscar algunos ejemplos, disculpen, acerca de qué significa la muerte en otros países. Por ejemplo, en Corea del Sur existen dos puntos de vista religiosos respecto a la muerte. Primero, ven a la muerte como algo temeroso, así que el cuerpo del fallecido debe ser enterrado lo más pronto posible. Y hay otros que ven a la muerte como un paso de culto a los antepasados, para poder ser en un futuro venerados. Por ejemplo, ellos, uno de sus rituales es envolver el cuerpo del difunto con tela de cáñamo el segundo día del ritual. También el hijo mayor doliente o la persona doliente suele ir vestida de luto y el cuerpo lo limpian el primer día que fallece. ¿Cuál es la finalidad de hacer estos rituales para Corea del Sur? Es recuperar la estabilidad familiar, superando la muerte de un ser querido, y que la familia de luto acepte oficialmente la muerte de un familiar. También tenemos otro ejemplo que es Indonesia, que es el funeral Toraja, que eso es una etnia que vive en una isla ubicada al sur de Indonesia, donde aquí no entierran inmediatamente a su difunto, sino que ellos lo embalsaman y viven con ellos hasta que puedan juntar la plata para poder hacer el entierro. Y en México, que también es súper conocido, que se celebra el Día de Todos los Santos, que es donde las familias van a visitar a los cementerios a sus difuntos y celebran, colocan música, hacen comidas. Y bueno, eso, o sea, la finalidad
La finalidad de la socioantropología es que se pueda comparar, comprender y ejemplificar el cómo se vive la muerte en distintas partes del mundo. ¿Qué significa la muerte para estas diferentes comunidades? Ya que no es solo un evento biológico que ocurre al terminar un ciclo, sino que es un proceso sociocultural que muchas veces incluye a la familia, amigos, a la misma comunidad, a un ritual en donde acompañan a la familia que está pasando por este proceso. Y ahora mi compañera va a pasar al caso clínico. Ya, dice. En cuanto al caso clínico, tenemos a Nicolás de 5 años de edad que es traído al servicio de urgencia de la posta central por sus padres Rosario y Arshad. Refiere que su hijo tuvo una caída en los juegos infantiles, lo cual le provocó un traumatismo encefalocraniano abierto. Además, el niño ha perdido mucha sangre. Al examinar al niño, este no responde a ningún estímulo. Y a las horas después se les informa a los padres que a pesar de todos los esfuerzos que se realizaron, Lucas ha fallecido. O sea, Nicolás. Los padres no solo se ven sumergidos en el dolor ante la pérdida, sino que además la muerte de su hijo ha despertado en ellos un conflicto, ya que Arshad, al ser de la India, quiere que el cuerpo de su hijo sea cremado y que sus cenizas sean tiradas al mar. Pero Rosario no está de acuerdo, ya que ella es chilena y quiere que el cuerpo de su hijo descanse en un cementerio. Rosario ha mantenido la posición de que si entierran a su hijo, ella se divorciará de Arshad. Por favor, compañera. Antes de entrar al diagnóstico, vamos un poquito a lo que es definir en cuanto a las necesidades de Virginia Henderson, donde encontramos alterada una de ellas, que es vivir de acuerdo a propias creencias y valores. ¿Por qué? Porque como vemos en el caso, hay un enfrentamiento en cuanto a cómo van a resolver el tema del entierro de Nicolás. Ya, ahora vamos a pasar a definir lo que es los diagnósticos. Ya, escogimos principalmente los 3 diagnósticos: conflicto de decisiones, factor relacionado, interferencia en la toma de decisiones, características definitorias, cuestionamiento de las creencias personales mientras se interpreta tomas de decisiones y cuestionamiento de los valores personales mientras se intenta tomar esta decisión. Pusimos como segundo diagnóstico el duelo, factor relacionado, muerte de la persona significativa, características definitorias, el dolor y el sufrimiento. Y como tercer diagnóstico, valoramos la planificación ineficaz de las actividades, factor relacionados, conducta de huida cuando se enfrenta a una solución propuesta, característica definitoria, ausencia de un plan. Mediante estos 3 diagnósticos escogimos uno que vendría siendo el conflicto de decisiones, factor relacionados, cuestionamiento de las creencias personales mientras se interpreta una toma de decisión y cuestionamiento de los valores personales mientras se interpreta una toma de decisión. Características definitorias, interferencia en la toma de decisiones. Ya, como no, vendría siendo la toma de decisiones y nuestros indicadores fueron 3. Identificar las alternativas, reconocer el contexto de la situación y escoger entre varias alternativas. Ya, nosotros el primer indicador pusimos comprometido. En reconocer el contexto de la situación, también pusimos comprometido, y en escoger entre varias alternativas, moderadamente comprometido.
ya que en esta última tenemos solamente dos alternativas, que vendría siendo el de la madre y el del padre, pero podríamos en sí buscar otras alternativas finalmente para escoger una y que ambos padres lleguen a un acuerdo. Como ingreso, los padres mejorarán su toma de decisiones pasando de identificar el problema de comprometido 4 a leve comprometido 2 a través de las intervenciones terapéuticas de nuestro equipo multidisciplinario en un tiempo relativamente pequeño durante la discusión. Siguiente, por favor. Ya. Y como Nick apoyo en la toma de decisiones, vendría siendo determinar los diferentes puntos de vista de ambos padres, ayudar a identificar las ventajas y las inconveniencias de cada punto de vista que tienen los dos y ayudar a que se puedan entender y llegar a un consenso final sin que haya una separación entre ambos padres por la muerte del hijo. Como egreso, bueno, aquí nosotros pasamos de comprometido 4 a levemente comprometido, el primer indicador. El segundo indicador, que era reconocer el contexto de la situación, de comprometido a no comprometido, y de escoger entre varias alternativas, moderadamente comprometido, pasando a levemente comprometido. Y como egreso, ambos padres mejorarán su toma de decisiones pasando la identificación del problema comprometido a levemente comprometido a través de las intervenciones terapéuticas del equipo en el tiempo en que duró la discusión. Ya, profe. La pregunta número 9 dice, señala la relevancia para enfermería el cuidado de la persona en el proceso de la muerte. Dentro de la pregunta número 9 queremos responder a estas preguntas, o generalmente nos hacemos estas preguntas, que es, ¿cómo afronta la muerte el personal de enfermería? ¿Qué rol cumple la enfermera durante este proceso? ¿Están preparados los y las enfermeras para enfrentarse a la muerte? ¿Y cuál es la importancia de la enfermería en el cuidado del paciente en proceso de muerte? Bueno, el principal rol de la enfermería es la gestión del cuidado. Durante todo su proceso académico se prepara tanto en conocimientos como en prácticas para poder desempeñar el cuidado hacia el paciente y tener por sobre todo el bienestar de la persona, ya sea biopsicosocialmente, o sea, incluyendo a la persona como un todo. Dentro de todo lo que es esta persona, está su familia, sus creencias, su trabajo, la comunidad. El proceso del cuidado va a ser acompañar durante todo el ciclo vital, es decir, desde que las personas nacen hasta que mueren. Y el proceso de la muerte para el personal de enfermería es muy importante, ya que se debe dar una muerte digna, evitando el dolor y haciendo de esta un proceso en el cual el paciente está acostumbrado, estará acompañado hasta que muera. Previamente se necesita una preparación por parte del personal para poder llevar a cabo este momento y enfrentarlo de una manera profesional y humanizada. También es de vital relevancia que como profesional de enfermería asistamos al paciente, que sepamos guiar a la persona que está en la etapa de la muerte, acompañar, aconsejar, escuchar y ayudar en el aspecto familiar a superar algo tan doloroso como lo es la muerte, a través de la resiliencia y cómo hacer uso de ella en la etapa más difícil de la vida. No solo cuidar el aspecto biológico, sino también las necesidades psicológicas, familiares y personales. Sobre todo cuando se trata de un paciente pediátrico, que no solamente, a diferencia del paciente que es adulto, lo vemos a él solamente. También vemos a la familia. En pediatría, la familia, los padres están muy involucrados con el proceso
que vive el niño, o sea, que sería el paciente en este caso. Es muy importante acompañar a los papás, ser un apoyo a los papás, poder entenderlos, porque muchas veces los papás van a pasar días, incluso tienen familia, tienen otros hijos a los cuales tienen que dejar muchas veces de lado para poder estar con el niño hospitalizado o enfrentando algún tipo de enfermedad. Y como conclusión, bueno, para concluir debemos decir que este trabajo nos sirvió mucho para darnos cuenta que varias de nuestro grupo compartimos la misma creencia, pero también tenemos el lado opuesto, que a pesar de que no compartimos nuestra misma fe, sí compartimos el mismo ritual, el cual es velar a alguien cuando una persona muere. Por otra parte, nos sirvió mucho para hablar y responder dudas sobre la muerte, sobre todo en nuestra profesión, ya que constantemente debemos afrontarla. Pudimos ver las diferentes culturas y las diferentes formas en las que se vive la muerte. Y también nos llevamos con nosotras lo importante de saber enfrentar la muerte y así poder estar preparadas cuando nos toque vivirlo con nuestros pacientes. Eso, profesora. Muchas gracias. No sé si dejan de compartir la presentación. La última diapo está la bibliografía. Muéstremela para... bueno, no importa, yo la veo. Chiquillas, preguntas, dudas, el curso, comentarios a sus compañeras. Acuérdense que la pauta, aquí hay algunos elementos que hay que evaluar, como la participación del curso, cómo sus compañeras resuelven las dudas. Así que, flaco, por favor, hacen a sus compañeros. Con ¿Sí? confianza. O si les quedó todo claro, no sé, algún feedback para sus compañeras. Sí, profe, estuvo bonita la presentación de las compañeras, todo muy claro. Creo que abarcaron bien el contenido respecto a la pregunta que les tocaba y se supieron expresar de manera clara. A mí me gustó lo último que dijo Javiera, que cómo lo ve desde cada punto de vista cada una de las compañeras, que si bien cada una lo toma de acuerdo a cada su religión o qué sé yo, lo importante es el consenso que llegaron para poder realizar el trabajo. Gracias, Ignacio. Profe, algo importante que destacar de este grupo, que es súper importante la muerte, como recibir como profesional de salud, la muerte de un paciente pediátrico, no tan solo por la pérdida de un ser querido, sino es alguien que uno no se espera que se vaya antes que tú. Uno como madre conoce la ley de la vida, nace, muere, te reproduce y llega viejito y puedes morir. Pero uno como padre nunca está preparado para que se muera un hijo. Entonces, el apoyo ahí fundamental de la enfermería es frente a la familia, que lo comentaron muy bien en este grupo, porque la madre, el padre, los hermanos son los que se quedan con la sensación de perder a alguien muy importante que no debía morir tan joven. Creo que ese es el cuestionamiento que tenemos todos como seres humanos. Esperar la muerte de alguien viejito, pero no de un niño. Eso. Gracias, María José. Gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron. Chiquillas, yo las voy a felicitar. La verdad es que hicieron un muy buen trabajo y lograron lo que se pedía en el fondo, de generar un caso clínico en función a la pregunta que ustedes están desarrollando. Tal vez algunos quedaron así como un poco ahí, ¿qué van a hacer si se les murió el paciente y no hay nada más? Bueno, esa era la idea. Habían dos culturas totalmente opuestas, ¿cierto? Y cómo los rituales de la muerte son distintos en cada uno de nuestros procesos. Chile
dentro de lo que es Chile propiamente tal, tiene también distintas culturas, ¿no? Entonces tenemos culturas mapuche, ¿cierto? Los aymara por el norte, y dentro de eso también estamos recibiendo personas desde otras partes del mundo que también tienen rituales, ¿cierto? Y una forma de enfrentar la muerte diferente. Yo creo que desde esa mirada, no solamente la enfermera pediátrica, sino que también la enfermera de adultos, tiene que estar preparada, ¿cierto? Y para poder abordar esta problemática de un paciente que muere sin antes haber tenido ninguna condición para que ello ocurriera. Este niño fallece por un accidente, ¿cierto? Se cae, tiene un TEC y fallece. O sea, ni siquiera era un niño en el cual se estaba esperando la muerte. Así es que vuelvo a decirles, creo que son situaciones en las cuales nosotros nos tenemos que plantear. Hay culturas que lo único que tienen claro es que una vez que se nace, estamos ya viviendo el proceso de la muerte, como son los asiáticos, ¿cierto? Y ellos se preparan para la muerte y no es un tema hablarlo ni conversarlo. Pero para nosotros, en el medio en que nosotros nos vivimos, como dice María José, nosotros estamos acostumbrados a nacer, crecer, reproducirnos, envejecer y morir. Esa es como la ley de nuestra vida, pero muchas veces la vida no es así. Así que creo que desde esa mirada y de ese sentido era la reflexión de cómo podernos y situarnos en, no solamente, como ustedes bien dijeron, los pacientes tienen necesidades de tipo biológica, que obviamente que sí las tienen al momento de fallecer, aquí ustedes lo mostraron con su paciente fallecido, pero como sus otros compañeros que ya presentaron, que es el dolor, la hipotermia o hipertermia, o alguna cosa de otra índole, las problemáticas para alimentar, los pacientes terminales, toda una problemática, pero va más allá, y creo que todas esas son necesidades que van a estar siempre cubiertas en un paciente terminal. Pero ahora, cómo nosotros vivamos el proceso de la muerte es lo enriquecedor de este trabajo. Así que la felicito, muchas gracias, y yo por mi lado no tengo otra observación. No sé si alguien más quiere comentar algo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesora. Gracias, profe. Sí, muchas gracias, profe. Ok. Bien, si no hay más comentarios, mañana vamos a seguir con esta presentación de los casos. Les pido por favor, a mí ya me mandaron los casos la delegada de curso, la Catherine, pero sí es responsabilidad de cada curso, o sea, de cada grupo irla presentando, así que tenganla presente. Además está decirle que independientemente de los comentarios que ya hemos hecho, las presentaciones no se pueden cambiar. Así es que mañana esperemos terminar, yo creo que con los 3 módulos que nos queda de más estamos para poder terminar mañana. Ya nos quedan solamente 4 puntos. Si no hay más, nos vemos mañana. Profe, ¿puedo conversar con usted unos 5 minutitos? No le quito más tiempo. Ya, porque tengo clase ahora.